Vamos a comenzar con el primer ensamblaje. Este es el que se encarga de soportar el peso de las unidades mientras se están enrollando y transmitir la potencia a la flecha principal para que ésta comience a enrollar la lona. Estos elementos se encargan de direccionar la lona hacia esta flecha para que se vaya enrollando. La energía se va a transmitir por medio de esta flecha y viene de este conjunto motor reductor. A continuación se presenta la forma en la que están ensamblados los elementos. Ok, como se puede apreciar, el motor reductor está atornillado a la estructura por medio de estos elementos de sujeción. Tenemos estas pequeñas llantas con sus respectivos rodamientos que están en pares de 2 y están colocadas en este elemento, igual con sus respectivos tornillos y tuerca. Tenemos esta flecha que tiene cabeza hexagonal y ensambla con esta. Esto para poder transmitir la energía de este a este por medio de esta flecha y poder ensamblar y desensamblar esta flecha, que es la que cargará el rollo. De este lado el ensamblaje es el mismo. Tenemos las llantas que están en su respectivo soporte a través de tornillería, igual en la parte de abajo, y ahí es donde se sienta la flecha principal. Este es el segundo subensamblaje, es el que se encarga de soportar el peso del rollo secundario o rollo alimentador a través de esta flecha. Al igual que en el caso anterior, tenemos llantas que soportan el peso de la flecha pero la permiten girar. Y los elementos ensamblados quedan de la siguiente forma. Ok, muy parecido al caso anterior, tenemos aquí una flecha de cabeza hexagonal, la cual se ensambla a este segundo. Este es el que tiene la lona alimentadora. Tenemos un freno de polvo magnético, que es el que origina un par de oposición para poder mantener la lona constante mientras se enrolla. Esta está adherido por tornillos a estas dos placas, una de las cuales estarán soldadas a esta base. El mecanismo es muy similar al anterior. Tenemos las llantas, tenemos las bases, igual adheridas con tornillería para dejar girar la lona. Aquí ya se puede ver cómo están colocados los dos subensamblajes en el estado de operación de la máquina. Como se mencionó anteriormente, tenemos el motor, el cual transmite por medio de esta flecha la energía mecánica a la unidad de enrollar. Esta, mientras va girando, va enrollando la lona, la cual está dirigida por estos tubos, y a su vez va a jalar al rollo alimentador, el cual, mediante una flecha igualmente acoplada a un freno magnético, genera un contrapar, el cual nos mantendrá una tensión lo más acercado a constante en la lona para poder tener un enrollado correcto. A continuación se presenta cómo sería la máquina operando en el estado estacionario. Como se puede ver, la unidad queda accesible cuando termine su tiempo de enrollado. Queda accesible al operador. Ya en este momento simplemente la cortan y la sacan. A continuación se presenta el análisis de elemento finito aplicado al miembro estructural 1M. Los puntos morados representan los nodos. Este vector, la aceleración gravitacional. Estos vectores representan la fuerza ejercida por la lona durante el proceso de enrollado y por el peso del mismo rollo en sus condiciones máximas. Y estos de aquí, el par que ejerce el motor sobre la estructura para que éste pueda transmitir la potencia a la lona durante el proceso. Ahora se procede a determinar la tensión, el esfuerzo por tensión y compresión axial.
Ok, como era de esperarse, se tienen las concentraciones de esfuerzos de este lado en donde está el motor y en donde se soporta el peso de la lona mientras se está enrollando. Y de esta parte, en esta región. El objetivo de este análisis es determinar esfuerzos por tensión y compresión máximos para a partir de aquí poder dimensionar la geometría del perfil estructural y el material del que va a estar hecho o el tipo de acero. Ahora tenemos cómo sería la deformación de una forma exagerada para que se pueda apreciar. Ahora se aplica el análisis de elemento finito al elemento estructural 2M. En este caso tenemos como fuerza el peso del rollo alimentador. Se procede a determinar el esfuerzo axial. Aquí se puede apreciar que la mayor parte está en estas regiones, pero esta región no es un punto de interés porque ese elemento va a estar colocado en el suelo. El software interpreta que estos son voladeros porque nuestros puntos inamovibles se registraron como estos puntos. Los puntos de interés son estos, donde se colocaron los elementos tipo columna. Y al igual que en el caso anterior, se requiere saber el esfuerzo máximo, en este caso únicamente por compresión, porque es el único que se presenta, para poder determinar qué geometría es adecuada del perfil estructural y qué tipo de acero usar. Igual podemos observar de una forma exagerada cómo sería la deformación con los esfuerzos presentados anteriormente. A continuación se presenta el análisis de momento flector y esfuerzo cortante en los elementos encargados de soportar el peso de las unidades cuando se están enrollando y el peso del rollo alimentador. La distribución de las fuerzas es uniforme debido a la geometría y distribución de masa de estos elementos, y ambos están sujetos por las orillas, por lo que se puede dimensionar de esta forma. El esfuerzo cortante tiene este comportamiento, como dicta la teoría. Cuando hay una distribución uniforme, el esfuerzo cortante se comporta de esta manera, y el momento flector de esta. A partir de aquí, ya se puede aplicar una fórmula para poder seleccionar el material necesario para el correcto funcionamiento y seguro de nuestra flecha. Para comprender la simulación de control de la máquina es necesario primero comprender el estado de operación de esta. Primero, se requiere que el motor y el freno inicien al mismo tiempo. Esto para mantener tensión a la lona mientras se va enrollando. Segundo, se requiere que mediante el uso de un sensor ultrasónico se mida el diámetro de este rollo. Eso para poder, mediante el uso de un controlador, regular la corriente que se le está aplicando al freno y por lo tanto controlar el torque. De esta forma, aunque se reduzca el brazo de palanca controlando el torque, podemos mantener una tensión más o menos constante en esta lona. Después, se requiere saber cuánta lona se va enrollando. Para esto se va a aplicar un encoder. Se va a colocar en esta parte para poder ir contando en base a los giros y su diámetro la cantidad de lona en metros que se va enrollando. Cuando llegue al límite, que en este caso son 100 metros, se tiene que detener. El proceso de paro es el siguiente: se para el motor, el freno sigue trabajando y aplica su par máximo, es decir, ignora la señal del sensor y aplica el par máximo. Ya comprendida la operación, ahora es momento de relacionar las entradas y las salidas con el código del programa. Ok, vamos a comenzar. Arranque, paro, paro emergencia, falla por sobrecarga y encoder. Eso corresponde a las entradas I1, I2, I3 e I4, que es un botón normalmente abierto, normalmente cerrado, y el de falla por sobrecarga también normal cerrado. Tenemos un encoder tipo NPN,
que corresponde a esta señal. Nuestras salidas son estas: Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 corresponde a energizar el motor. Q2 corresponde a energizar el freno. Q3 es la señal que nos va a hacer que entre el freno máximo. Como se puede apreciar aquí, tenemos entre 10 volt y el punto de ajuste del controlador. Eso significa que estamos inyectando aquí 10 volt y es el freno máximo que puede aplicar, porque la entrada del controlador es de entre 0 a 10 volt, una entrada analógica. Y Q4 es la entrada, es la salida del sensor ultrasónico. ¿Qué pasa? Que el sensor está midiendo el diámetro y en función a ese diámetro da un valor entre 0 y 10. Cuando Q4 permite el paso de esa señal, llega al punto de ajuste. Ok, vamos a comenzar. Aquí del lado derecho tenemos lo que se vería en la pantalla del PLC cuando este está operando, y aquí abajo tenemos las entradas y las salidas. F1 y F2 son botones del PLC: arranque, paro de emergencia, falla por sobrecarga y el contador. Tenemos también Q1, Q2, Q3 y Q4. Estas de aquí corresponden simplemente al anuncio que se va a ver en la pantalla del PLC. Como podemos ver, está energizado, el PLC está iniciado y tenemos en nuestra pantalla máquina en reposo, total de unidades 0. Ahora vamos a comenzar a simular el PLC. Cuando el PLC se energiza, en la pantalla que tiene incluida va a decir máquina en reposo y el número de unidades, en este caso es 0. Cuando le damos inicio, vemos que las salidas Q1, Q2 y Q4 se conmutan. Estas salidas corresponden a la señal del motor, a la señal del freno, y Q4 deja pasar la señal del sensor ultrasónico que está midiendo el diámetro del rollo. ¿A dónde lo deja pasar? Al controlador del freno. ¿Qué va a hacer? Va a recibir una señal entre 0 y 10 volt y va a mandar al freno una señal entre 0 y 24 volt para poder regular el torque. Cuando comienza a trabajar la máquina, comienza a operar el encoder, que es correspondiente a esta señal. Cuando llegue a cierto número de pulsaciones el encoder, que en este caso son 3000, va a contar un metro. Sigue contando. Cuenta 2 metros, como se puede apreciar en la pantalla. Sigue contando. 3 metros. Y así sucesivamente hasta 100. Cuando llegue a 100, que en este caso es 5 para poder hacer la explicación rápida, que dice frenando. Como podemos ver, se quedan Q2 y Q3 un momento y se detiene la máquina. Esto corresponde a que Q2, que es el que energiza el freno, y Q3 es el que hace el corto entre 10 volt y el ajuste. Esto para meter el freno máximo. Y aquí tenemos la cuenta. Total de unidades 1. Repetimos el proceso. Iniciamos. Arranca el motor. Inicia el freno. Permite el paso en Q4 a la señal del que está midiendo la distancia. Cuenta los metros de lona. 2. Estas pulsaciones que estoy haciendo son pulsos que manda el encoder. Es 4. Y frenando. Nótese que primero se detiene el motor, después se queda el freno un tiempo operando. Esto para detener la máquina por completo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos borrar el total de unidades? Pues tenemos F1 y F2 que nos ayudan a hacer eso. Si nosotros dejamos presionado este botón,
F1 te da la instrucción que después de 5 segundos se borran las unidades. Y ya podemos ver un total de 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos el procedimiento y se hace un procedimiento incorrecto? Y esta información guardada aquí no sirve de nada. Los 2 metros que se enrollaron no se enrollaron bien o el material estaba defectuoso. Pues se presiona F2, que es del PLC un botón, y dice mantenga presionado para reiniciar el conteo. Pasan los 5 segundos y se borra lo que teníamos. Supongamos que inicia la máquina. Está operando normal. Está operando. Y alguien la para. Pasa lo mismo. Se queda energizado el freno un momento con el freno máximo y se detiene. Pero queremos volver a seguir operando. Pues ¿qué va a pasar? Que va a seguir en la cantidad de rollos, en la cantidad de metros que ya están enrollados. Ahora, en caso de que no se requiera, pues simplemente se borra. Cuenta 5 segundos. Presionando F2 se borra la cantidad de rollos. Ahora supongamos que se inicia la máquina y pasa una falla por sobrecarga. Pues en la pantalla se ve falla por sobrecarga y se detiene la máquina. Máquina en reposo, total de unidades 0. Ahora, ¿qué pasa si cuando se inicia la máquina tenemos un paro de emergencia? Pues en la pantalla se va a ver paro de emergencia activado. Y se detiene la máquina también.